Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente al doctor Lautaro Ojeda, él es experto en seguridad, con quien dialogaremos a propósito de lo que está aconteciendo en las cárceles del país. Doctor, bienvenido. Hay un decreto de excepción para justamente atender esta situación. ¿Usted cree que será suficiente o dónde está el problema de las cárceles? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que hay que comenzar señalando el sentido de la cárcel, el sentido de las penitenciarías. Hay varios autores y varios tratadistas y criminólogos que afirman enfáticamente que los centros de rehabilitación no rehabilitan. Es más, se afirma que son centros de aprendizaje o perfeccionamiento del delito. ¿Y eso es a nivel mundial? ¿O solamente en Ecuador, en Latinoamérica? Yo diría a nivel mundial, unos más, otros menos. Porque si estamos pensando, por ejemplo, en Europa, en los nórdicos, hay un tratamiento distinto, hay una concepción distinta, digamos, ¿no es cierto? Pero, en cambio, en países, en el caso nuestro, creo que el Estado tiene una visión que está sujeta a la percepción que la gente tiene del delincuente mayor o menor, etc. Y muy coyuntural. Responde a eso, ¿sí? Responde coyunturalmente a esa presión, pero no hay, no hay estudios serios que vayan a atender el tema profundo, la etiología misma del fenómeno. Pero frente a esa situación, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Porque se ponderaba el hecho de haber construido cárceles nuevas, La Tacunga, Turi, en la costa, y que eso iba a ser parte de la solución. Pero entonces, ¿hacia dónde hay que ir con el tema de la rehabilitación? Bueno, yo creo que hay que tomar varias medidas y además, básicamente, tener una política clara respecto de eso. No existe prácticamente una política sobre este campo tan complejo. Entonces, y además pensar en el corto, mediano y largo plazo. Lo que se actúa, y acabamos de señalar, es en términos inmediatistas, es responder ahora. A mí me sucede con frecuencia cuando me invitan a ver, mataron en esquina a un señor tal, ¿qué dice usted? Digo, pregúntele a la policía, realmente, ¿no es cierto? Pero no se va a... ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué está aumentando los índices? Lo que quiere decir que este decreto de excepción y estas acciones que se pretenden tomar no son suficientes, que hay que ir más allá. Así es. Por ejemplo, el crear un fondo que tenga que ver con investigación, que tenga que ver con capacitación. A ver, usted quiere formar un agente o guardias. Eso guías penitenciarios. O guías penitenciarios. Eso no se forma en una semana, 2 semanas. Había una escuela de guías penitenciarios. Bueno, empezaron y ahí está. Vemos, especialmente por los medios, vemos en qué condiciones está. Cuando hay otros países, por ejemplo Chile, que para ser un guardia o como un guía, requiere 2 años. Bueno, es toda una carrera. Y los sueldos también son, me parece que un guardia acá gana entre $540, $560. Imagínese lo que es vivir esa situación, en una situación permanente de estrés, en un ambiente realmente de una peligrosidad enorme, en el que le están amenazando, a ver, si tú no dejas pasar esto, si tú no haces esto, si no... O sea, mientras eso no cambie, va a seguir la situación, porque pudimos ver imágenes de los propios reos que graban estos actos delincuenciales del interior de las cárceles. Ingresan armas, ingresan celulares, es decir, debe haber complicidad de alguien. Claro, pero lo que hay que ver también es en qué medida las mafias externas e internas están actuando y cómo están conectadas. Hay que hablar de un tema de mafias, no es una cuestión de controlar al exterior de las cárceles o incluso en el acceso inmediato. Si adentro está el problema, parte del problema. Y es posible combatir estas mafias, porque claro, ya hay un diagnóstico de las propias autoridades que dicen, bueno, el ministro de Defensa decía que son 7 organizaciones, 7 mafias, organizaciones delictivas. El director de rehabilitación decía que son 2, que son, me parece que los cubanos y los choneros.
O sea, sabemos lo que sucede. ¿Hay cómo combatir esto? Yo no sé si sabemos, perdón, lo suficiente, ¿no es cierto? Esto lo que acaba de mencionar, unos dicen 2, otros 7, serán 9, serán... Pero antes que el número en sí mismo, ¿cuál es el origen? Si desde ahí están incluso dirigiendo actos para afuera, son jefes, se convierten en jefes o son jefes ya, que dirigen bandas criminales. ¿Se conoce lo suficiente respecto de bandas criminales? Yo creo que la policía hace sus esfuerzos y cada vez mejor, pero insuficientes. Mire, solamente un dato, el problema del norte. Muy bien, ya le eliminaron al famoso jefe, digamos, de esta banda. Bueno, descubren que hay 16 que se están disputando. 16 en la frontera, y además que en lugar de bajar, digamos, con la firma del Acuerdo de la Paz, duplica casi la producción de cocaína. Estamos al frente, no seremos afectados. Ahora, doctor, este anuncio, esta posibilidad que dijo el director de rehabilitación de dialogar con las bandas criminales que existen al interior de las cárceles, ¿podrá ser una buena alternativa? Quizá la palabra diálogo es un poco compleja, digamos, hay que explicarla, pero yo creo que sí, hay que no sé si llamar pactar, pero ponerse de acuerdo en algunos elementos. En Colombia sucedió eso con las mafias incluso, ¿no? Hubo un acuerdo con mafias que incluso incidió en la disminución de los actos delictivos. O sea, no es cuestión de ponerse frente a cada uno con un arma, sino que realmente creo que hay que hacer un intento por ahí. Alguna gente se ríe, dice, con ellos no hay cómo. ¿Por qué no? Si se logra detectar cuáles son los puntos más conflictivos, siempre hay posibilidad de algún acuerdo. ¿Usted cree que va a haber algún cambio a propósito de este decreto de excepción en el tema de la rehabilitación social? Es decir, ¿el gobierno, las instituciones encargadas están en el camino correcto o es simplemente un anuncio coyuntural? Es un anuncio coyuntural, es una medida paliativa realmente, ¿no? A lo mejor con buena intención, etc. Puede tener una incidencia inmediata, es verdad, puede tener una incidencia, pero el problema no es, como hemos comenzado señalando, el problema de ahora, del aquí y del ahora, sino que es un tema estructural. Cómo enfrentar ese problema estructural que tiene múltiples dimensiones, que tiene muchas causas, que están detrás, la pobreza, hay múltiples, no tenemos tiempo como para ir detallando eso, pero eso hay que ir atendiéndolo con diferentes sectores. Ahí tiene que entrar educación, tiene que entrar salud, etcétera. Por ejemplo, el caso de salud. ¿Qué condiciones infrahumanas realmente? Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Gracias al doctor Lautaro Ojeda, experto en seguridad. Vamos a pasar con Javier a la ciudad de Guayaquil. Está listo Alberto Pincay, analista jurídico. Adelante, Javier.